La señora mantuvo a una vieja criada, que auxiliaba en los trabajos de la casa y que daba toda su atención a la niña. Era la única persona con órdenes de llevar a Amalia a pasear, por imposibilidad de la madre, tarea realizada con el mismo celo maternal. Era una criatura ejemplar y que se consideraba como un miembro de la familia. Tenía su lugar al lado de la señora Domingo Soler, en la mesa en que hacían las comidas. Cuando ya estaba fatigada por los años, esa sirviente regresó al hogar con su familia. Periódicamente Amalia y su madre iban a visitarla. Al sentir que llegaba el momento de despedirse del mundo, pidió que llamasen a la señora y a la niña. En su lecho de agonía su mirada pasó por los familiares que lloraban desconsoladamente y detuvo la mirada en su noble protectora. Le repitió el nombre 2 veces y dejó que se le escapase el último suspiro. Había, de ese modo, exteriorizado su homenaje y afecto. Los ricos templos sevillanos muchas veces atraían a Amalia cuando sus ansias de hablar a Dios se hacían incontenibles. Esa inquietud, todavía, se afirmaba en su espíritu racionalmente innato y que se fortalecía en las lecturas cuidadosamente seleccionadas por su madre, olvidada de la pobreza ocular de la niña. Esta penetraba en las magníficas iglesias donde se veneraban potestades tenidas por sublimes. Todavía, mal daba el primer paso en sus interiores, se llenaba de miedo y horror. Y cuanto más aparatoso eran los rituales eclesiásticos, y cuando los clérigos iban a arrodillarse ante los altares, curvándose por sus largas vestiduras y sus mitras, más intenso se le venía el deseo de correr para los campos, internándose en el bosque, encontrar los macizos que reflejaban alegremente los reflejos de las policromadas flores silvestre. Era allí donde podía hablar con Dios, aspirando el perfume cálido y gratuito de exuberante vegetación. Se sentaba, concentrada y sentía las vibraciones de Dios situándose sobre la cabeza. Su pasión por los libros era constante. Fueron el juego de su infancia y consuelo de toda su vida. El simple hecho de entrar en una librería le causaba una religiosa y respetuosa emoción. Cierto día visitando en Deva el palacio de Leopoldo Augusto, marqués de Valmar, crítico y poeta de renombre, miembro de la Academia Española de la Lengua, el cual poseía una valiosa biblioteca, verdadera maravilla, como ella misma escribió con su autoridad y siempre acertada evaluación, un imperioso impulso la invadió llevándola a postrarse de rodillas, como ante un altar del saber. Así se presentaba su alma ávida de saber, la visión de aquel salón que le producía una peculiar sensación de religiosidad. Sus ojos habían recobrado la facultad de ver, sin embargo no con la intensidad deseable y necesaria. Esta circunstancia, asociada a su permanente inquietud de saber continuamente alguna cosa nueva, le dieron una melancolía que se recrudecía con la llegada del invierno, cuando las hojas otoñales constituían almohadas bajo la arboleda de los bosques y el crepúsculo vespertino, tan breve como las horas felices de su vida, imponía sombras a la luz. Cuando las noches se iban haciendo húmedas y las mañanas melancólicas, le venía un dolor sin nombre. El frío y la aparente destrucción del paisaje se le comunicaba al hilo de los pensamientos. Y ella daba un triste adiós a los lirios del valle, a los arbustos opulentos, a la brisa primaveral y a las vibraciones lentas de estío. Entonces decía con amargura, ¿quién sabe si cuando las almendras florezcan de nuevo yo ya haya partido? Y nadie irá a depositar en mi túmulo una lágrima o una flor. En diciembre, al modificar la estación, una atmósfera opresiva se posaba en su alma y ella monologaba sobre cuán efímera es la vida. Y pensaba en sus días, sumergida en el crepúsculo en plena primavera, dadas las inclemencias morales que padecía. Entonces la duda la oprimía, su naturaleza se oscurecía. Ella criticaba las convenciones vigentes y el cuadro de la existencia se presentaba nublado ante sus ojos débiles. Por eso cuando las tenues luces del cielo otoñal iluminaban el mundo a su alrededor, su angustia, su temperamento arrebatado tocaban los límites de la desesperación y el desasosiego. Profundas aprensiones cruzaban por su mente enfebrecida. Oía hablar del mar y sentía por él una secreta atracción. Sin haberlo visto nunca, se intimidaba con su descripción. Una voz le decía entonces, allí se encuentra la imagen de Dios. En Cádiz, pudo un día, por primera vez, admirar el imponente espectáculo. Comenzó entonces a dudar, a inquirir, pues se sentía excesivamente minúscula para considerarse la última obra de la creación, como se le había enseñado. Se puso a tejer ideas sobre lo que la religión enseñaba, la noción de Dios y todo lo demás le pareció tan absurdo como absurdo le surgía su propia figura ante la ciclópica extensión del mar. Y cuando cierto día experimentó lo que denominaba la suprema verdad, le pareció todo tan lógico, tan natural, que volvió al mismo escenario, esta vez,
para buscar la esperanza y proseguir viviendo, la resignación para perdonar y la fe para razonar y creer. Déjeme en imaginación ser llevada por el suave balanceo de las olas encrespadas, escribió ella más tarde en su libro Ramos de Violeta. Admirando en ellas lo que es el retrato fiel de nuestra existencia. Irguiendo la cabeza, vio el horizonte velado por una bruma azulada, en cuanto, en Oriente, el sol, el rey de los planetas, difundía con sus rayos calor y vida. Una tarde paseaba la joven Amalia al lado de su querida e inseparable madre. Recorría los hermosos jardines del Alcázar de Sevilla, aspirando, a pleno pulmón el oxígeno emanado por los árboles que poblaban de maravillas el encantador rincón. La primavera acentuaba los vívidos colores de la naturaleza y un sol de claridad inigualable brillaba con su dorado esplendor. Mujeres hermosas y jóvenes se cruzaban en todas direcciones llenando con sus risas y alboroto, de peculiar musicabilidad, todo el ambiente. Los encantadores vergeles, con sus paredes cubiertas de hojas de naranjas y sus gloriosos setos, con sus perfumes y su policromía, representaban luz y emoción, dando un aspecto glorioso al paradisíaco paisaje. Rosaledas florecidas dominaban por donde quiera que la vista descansaba, hartos en sus productos, artísticos y abundantes en el dispendio de aromas. La joven, de tez muy blanca y rubios cabellos, el cuerpo virginal vestido color de rosa y chal blanco, admiraba con su natural sentido poético la belleza local. Dejaba que su imaginación vagase por los sugestivos encantos que, para su alma, poseía cada flor, el canto de los pájaros, la brisa susurrante, que tenuemente acariciaba sus cabellos y ponía sutiles ondulaciones en su amplia falda. Su éxtasis se aproximaba al desmayo en cuanto se deslizaba pausada y solemnemente por los paseos del Alcázar. Uno de los jóvenes que pasa, alma arrobada por los encantos del lugar, percibió el suave encanto que envolvía a la jovencita en flor. Ella lo nota y los dos se envuelven en las emociones de un enamoramiento. En su pecho arden descontrolados sentimientos, se ve, quién sabe. Como los caballeros andantes de las leyendas que corren presurosos a salvar del peligro a la bien amada. En pocos instantes, mientras tanto, su entusiasmo se enfría. Él ya está comprometido, debe casarse con una joven que teje con su nombre sus sueños de amor. Pero el cautivador misterio de aquella joven desconocida, hada de los jardines del Alcázar, enciende en su alma la pasión. Sus reflexiones tocan todos los extremos, de la prudencia, de la fantasía y de la exaltación. Coge la flor sobre la cual la joven estuvo echada y se la ofrece galantemente. Una fila de perlas surge entre los labios de la jovencita, cuando ella sonríe dulcemente agradeciendo. Hay un brillo diferente en sus ojos. Antes que las palabras sean pronunciadas se intercambian sutiles mensajes de alma a alma. En la distancia la bondadosa madre participa del momento de alegría. Se siente alborozada por ver a su pobre hija cortejada por tan bien apuesto joven. Caballero. La flor provoca la conversación. Gracias. La flor es linda como la tarde. Fue el prólogo del diálogo iniciado por ella. Tenéis razón. Replicó el encantador muchacho. Ambas son igualmente la flor rosa, la tarde, y su lindo vestido. La rosa, cuyas fragancias aspiráis, perderá el perfume que, si quisierais, será guardada para vos solamente. ¿Cómo es eso? De una manera simple, dedicando versos a esa rosa, cuyos pétalos, por mejor que las guarde, se convertirá en polvo, en cuanto vuestro encanto, señorita, permanecerá para siempre, oiga. A una rosa. Flor de hermosura ideal, bella y delicada rosa, yo te contemplé orgullosa en un jardín oriental. Hubo un ser que comprendió que admiraba tu hermosura, temerario te arrancó, en mi mano te dejó y le miré con ternura. Otra vez nos encontramos y en memoria de la rosa cariño eterno juramos, de amistad pura y preciosa un santo lazo formamos. El destino impidió al joven el cumplimiento del compromiso contraído, debe unirse a la mujer a la cual está preso por formal promesa de casamiento. A las instancias de las dos fuerzas que se le agitaban en su interior, triunfa la que debía deshacer las ilusiones alimentadas por Amalia. Mientras permaneció en Sevilla vivió dolores y angustias, después el recuerdo, cada trazo de aquel amor que fuera más allá de las formalidades, de las convenciones, de lo carnal, envolviéndose en los caminos de la más pura espiritualidad. Apenas las frases de aquellos versos sugestivos podían dar paz a su alma. El muchacho, cumplida las bodas, por exceso de celo y fidelidad conyugal, destruyó el papel en que los versos fueron escritos, en la menuda y nerviosa letra de aquella alma gemela a la suya. Solo el recuerdo,
inapagable se le marcó en la mente, las sílabas armoniosas, permanecieron por años en el futuro los recuerdos de aquel hombre. Permaneciendo con la esposa, respetable, hizo la más cruel y difícil elección de toda su vida. Profunda cicatriz deja ese encuentro en las dos almas víctimas de los caprichos de la existencia en la tierra. Los años pasaron y, una vez más ocurrió una nueva y singular entrevista entre ambos. José Álvarez ya no se encontraba más en su prisión carnal. En el espacio, del mundo espiritual, tiene un nuevo coloquio con Amalia, ya vencida por los años, para recordar, en la eternidad, aquel instante en que sus corazones vibraron al unísono. En cuanto a la niña se iba haciendo mujer, rodeada por los desvelos y cuidados de su bondadosa madre, comienza a sentir angustias indescriptibles. Buscaba a Dios. Lo buscaba dentro de sí misma. Todavía no encontraba forma de encontrarlo. Se sentía desolada. Saliendo de la intimidad del hogar, buscaba los templos. Allí, miraba las imágenes de las vírgenes dolorosas, los cristos moribundos, los santos con acento los cuales se atribuían milagros. Se concentraba en las reliquias de los mártires y tenía la simple sensación de estar pasando en revista a una colección de antigüedades más o menos auténticas. Un alma permanecía muda. En su pecho el corazón se agitaba. Su alma permanecía indiferente. No es que mirase con prevención cuanto le rodeaba. Por el contrario, había en ella una ansia extrema de creer, de tener algo que esperar. Sentía envidia de las mujeres que rezaban fervorosamente a los pies de los altares. ¿Cuánto no daría yo, pensaba, para creer en los misterios religiosos? ¿Tan mala seré yo que Dios me aparta de su iglesia? Tenía la impresión de no ser aceptada porque todas aquellas imágenes no le causaban ni el más mínimo respeto. Las admiraba como expresión del arte religioso, digna, como tal, de un reconocimiento estético. Pero, como los iconoclastas del siglo VIII, le venían impulsos de echar todo por tierra. Esculturas bisoñas, pinturas ridículas que veía pintadas en los lienzos, pretendidos con un absurdo sentido, como evocaciones a la fe, le causaban risa. Toda aquella feria mitológica servía apenas para causarle rebelión. No podía concebir que, para adorar a Dios, fuese necesario apelar a los muñecos de barro y pintar aquellas extrañas caricaturas. Salía de los templos contrariada. Aunque tuviese tantas necesidades, le era imperioso creer, para seguir viviendo. Su empeño a tal respecto no conocía descanso. Volvía a visitar las catedrales, los templos, de gran belleza y lujo, oía los más famosos oradores sacros y, al terminar el ritual religioso, decía la célebre frase de San Agustín: vanidad de las vanidades. Todo vanidad. Encontrándose en Madrid, en cierta fecha, después de haber buscado a Dios en su pureza y verdad, con casi desespero, por mucho tiempo y en todas las religiones, en un Jueves Santo, salió de la fastuosa iglesia de San Sebastián, frecuentada por la fina flor social de la calle Atocha, dirigió sus pasos para la humilde calle de Calatrava. Allí se erguía un modesto templo evangélico. Era apenas un salón amplio y desorganizado. En las paredes, donde no cayera la argamasa, habían escrito versículos de la Biblia. Los fieles, sentados en rústicos bancos bien alineados, oían al pastor que, sobre un estrado, podía ver todo el recinto, por detrás de su mesa cubierta por una tapicería carmesí, sobre la cual descansaba un majestuoso volumen de la Biblia. El ambiente era sencillo, muy de acuerdo con su temperamento reacio a las pompas. Allí Amalia se sintió a gusto. Sí. Yo encontraré aquí lo que deseo, pensó ella. Fue una emoción al primer momento. Su ilusión rápidamente se esfumó. ¿Quién cree en Jesús está salvo?, preconizaba el predicador. ¿Y las miles de criaturas que no oyeran hablar de Jesús?, reflexionó Amalia. ¿Qué será de ellas? Y bien pronto oía la frase en torno de la cual se movían los creyentes de aquel culto: aquellos que tienen la perniciosa manía de discutir y razonar, dijo el predicador. No pueden creer lo que enseñan las religiones. Es del todo imposible conciliar las situaciones. Amalia se levantó y salió. Para distraer su mente, se echó en un puente que estaba sobre un río como el Guadalquivir, en la tierra andaluza que la viera nacer, y entremirándose en él. Limpio espejo donde se reflejaba amplitud maravillosa, preguntó a las aguas tranquilas: ¿dónde se encuentra mi alma gemela? Se estremeció. Su espíritu sentía frío en el vergel a que sus pasos la habían llevado.
Y, no obstante, preguntaba a las aves que se besaban con los rosados picos, a las flores que abrían sus cálices, a los rayos del sol y de la luna, que extendían mantos de oro y de plata sobre el río, a todo cuanto parecía sonreír a su alrededor, ¿dónde se encuentra mi alma gemela? Sentía, evidentemente que, allí, todo vivía, todo respiraba. Y su espíritu necesitaba vivir y amar. Se extasiaba pensando en esos jardines maravillosos de Andalucía, admiradora ferviente de la naturaleza. Contemplaba los pequeños bosques de jazmines, los arcos de triunfo construidos por bellísimas rosas de pitiminí, y, aspirando con placer el penetrante aroma de los limoneros y las naranjas, de los lirios y azucenas, comentaba con su madre o a las amigas que le servían de compañía, cómo sería agradable morirse aquí. ¿Qué recuerdos hermosos me llevaría de la tierra? ¡Qué locura! ¡Qué bobada! ¡Qué romanticismo más exagerado! La respuesta, ese coro de incomprensiones. Nadie entendería el tormento de aquel ser profundamente sensible. Quería morir en un momento de felicidad. No le agradaba que el final de sus días ocurriese en horas de tormenta. Huía del dolor, tal vez presintiendo su futuro sin alegrías compartidas con amigos, sin felicidades fáciles. Alguien que la conoció personalmente decía que su forma física tenía muy poco de estética y de la belleza que el cincel presta a las estatuas, tal como se entienden los ambientes de las artes plásticas, las cuales juzgan por la proporción y conformidad de las líneas, haciendo de Venus Citerea el modelo supremo de la belleza en la mujer, y del Apolo de Belvedere el ejemplo de la perfección masculina. Amalia nació en la Tierra del Sol, en la región de las mujeres hermosas, risueñas, graciosas. En Andalucía, donde en las noches oscuras el cielo centellea con serenidad y las estrellas brillan como diamantes y pedrería, allí donde las mujeres de ojos negros dejan caer sobre sus espaldas las trenzas de ébano, que las obliga a erguir las cabezas extendiendo los brazos a los cielos como deseosas de huir de la tierra. Y danzan en un delirio poseídas por el sonido de las guitarras sonoras, cantan canciones de amor, tristes como un poema lírico sostenido y armonizado en amplia cadencia, cuales perlas cayendo armoniosamente en un jarrón de cristal de Bohemia. Y andaluza era Amalia. Qué dolor tan comprensible abrigaría en su interior una mujer nacida en medio de un paraíso, viendo a su alrededor las pasiones arrebatar a sus compañeras en la intensidad de un clima ardiente, viéndolas robar al cielo la luz para encenderlas en sus ojos negros, relampagueantes de pasión bajo las sedosas cejas y entre inmensas pestañas color de ónix, las trenzas abundantes animarse como serpientes, enroscándose en los brazos blancos. Qué dolor tan comprensible, más profundo e indecible puede ser el de nacer entre jóvenes hermosas y exuberantes y ser una excepción, una mujer relegada al olvido, incapaz de asociarse a un compañero, para toda la vida, y sentir los aguijones de un cuerpo frágil, una salud inestable, un organismo enfermo sin la luz de los ojos, permaneciendo largos espacios casi del todo ciega, sufriendo todas las torturas de la materia y todas las amarguras del alma. Otro esbozo escrito por un autor anónimo, así la describe: su carácter, muy andaluz, poseía un trazo peculiar en su seseo, pronunciar las S como C y decir CE para llamar a alguien, de su lenguaje, en la vivacidad de su diálogo y en la hábil ironía de su conversación aquí y allí salpicada por la descripción de hechos a que asistiera. Sabía ser satírica en ciertas ocasiones y sus comentarios acerca de personas y acontecimientos no podían ser más oportunos, causando la admiración de aquellos que con ella convivían. Su yo interior, continúa nuestro informador, parecía envolver su forma carnal, era hermoso como un ángel que extendiera sus alas elevándose con sus plumas luminosas, alcanzando alturas inconcebibles. Sorprendía a los íntimos y a los extraños con su creatividad impresionante, su poderosa inspiración y su admirable perseverancia en alcanzar el ideal. Si la naturaleza hubiese sido más pródiga con Amalia y el escenario de su vida hubiesen sido los salones de un palacio, pocas mujeres habrían, como ella, destacado en el mundo por su influencia genial, y si, a los vuelos de su inteligencia, se hubiesen unido el encanto físico y las cualidades que una buena posición social proporciona, qué difícil es hacer, incluso después de haber leído tan incansablemente la figura de un personaje así descrito. Más fácil es hablar de glorias, felicidades, incluso aparentes. Asterisco 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 asterisco. La bondadosa madre de Amalia comenzó a padecer una enfermedad incurable. Solo la energía de una férrea voluntad y el cariño constante de su hija la mantenían en pie. En cierta ocasión, paseaban solas por los jardines que cercaban el palacio de San Telmo, en las márgenes del Guadalquivir. Era una noche de verano y las dos mujeres tomaron asiento en un banco. Estaban mudas y tristonas.
Los pálidos rayos de la luna iluminaban la escena y el silencio que la rodeaba les aumentaba la melancolía. Inesperadamente la madre toma las manos de la hija, dejando que un abundante llanto le salga de los ojos. Amalia, tengo miedo. ¿Miedo? ¿De qué? A la ley de la vida. Mi muerte. Amalia se puso igualmente a llorar. No podía imaginar lo que haría sin el amparo maternal. Contaba 25 años, pero necesitaba de alguien que pudiese comprenderla, sustentarla o auxiliarla como lo hacía aquella incomparable mujer. ¿Qué harás sin mí en este mundo? Tu visión defectuosa no permitió que completases tu educación. No tienes oficio, ni empleo. Te falta incluso hasta el hábito de la pobreza. ¿Cómo? ¿Ves tan poco, no puedes ni con las faenas domésticas? ¿Decepcionante constatación? Se sucedían los días amargos. La anciana, como la llama de una vela, se extinguió. 14 días duró su agonía. 14 días de tinieblas y desesperación. La enferma tuvo un asistente inenarrable que veló por su angustia y dolor. Fiel al cariño entrañable que las unía, la hija buscó disponer de algún modo, el amainar el dolor de aquella que partía. Cuando un bondadoso amigo le entregó la llave del ataúd, dijo con ojos secos, pues las lágrimas se le habían agotado, es la única cosa que podía coger en la tierra. Yo parto también, para el mundo del dolor. Vino entonces la agonía de la soledad. Un mundo despoblado. El dolor de un pecho lacerado. Un barco sin timón en medio del temporal. Una amiga le propone recogerse en un convento. Se comprometería a conseguir la dote que las casas religiosas exigían. Amalia se ve en una situación difícil esgrimiendo entre mil consideraciones y argumentos que, a veces, hieren brutalmente a pesar de su realidad. ¿Qué harás en este mundo? Nada de provechoso. Eres pobre. La pobreza y la soledad constituyen una de las más duras condiciones para la naturaleza humana. Tu madre te crió con los hábitos de una gran señora. No sabes salir a la calle con un fardo de ropas, ni con una cesta, ni mal vestida. No puedes buscar servicio ya que tu parca visión te llevaría a cometer 1000 errores. Los únicos parientes que tienes, el hermano de tu padre y sus hijos, no te quieren, pues las desavenencias de la familia no permitieron que se crearan afectos. Lo más que podrás hacer por ti misma será mantenerte por 3 o 4 meses. Y debes dar gracias a eso. ¿Y después? ¿Qué harás? Lo mejor que te resta hacer es consagrarte a Dios. Evitarás así muchos disgustos. Debe haber otro camino. Fue aquella una tremenda exposición de la verdad cruel. Era angustiosa la situación. Yo no deseo hacerme monja. Para consagrarme a Dios prefiero 1000 veces una vida de anacoreta. En lo alto de una montaña creo que oiré la voz de Dios. En la celda de un convento renegaría una religión que rompe con los sagrados vínculos de la familia. La religión que desata los lazos hechos por las leyes naturales, no interpreta la ley de Dios. Ella no dejaba sin respuesta a aquellos que venían a insinuarle situaciones. Un amigo más práctico le propuso como solución, el casamiento con un hombre de posición, edad mediana, pobre y enfermo. La respuesta fue llena de dignidad: deseo ser libre, no engañarme a mí misma ni a nadie. Aceptó por fin una pequeña pensión que le ofrecieron los parientes, en pago sería la costurera de la casa. Vendió sus muebles. Redujo sus pertenencias a lo que cabía en el cuarto en que falleció su madre y se dispuso a una vida de pobre felicidad, sin sobresaltos. 6 meses duró el pago de la pensión. Una vida de extrema prueba se inició entonces para ella. Llamada por una amiga condolida, parte para Sevilla. Un año pasó a distancia del túmulo de su madre. Al volver al lugar inolvidable, lloró amargamente: madre mía. He bebido el cáliz de la amargura. Todo para mí está muerto. El amor y las amistades eran torpes mentiras. Al cumplir 10 años de edad, Amalia comenzó a demostrar inquietudes que rebasaban la forma literaria. A los 18 años había publicado una serie de poesías, juzgando que en Madrid podría recibir alguna remuneración por sus escritos, así como condiciones más favorables para dedicarse a cualquier trabajo honesto, garantizando su subsistencia. Tomó pasaje para aquella ciudad. Se encaminó para la corte donde, día y noche,
aceptó todo y cualquier especie de trabajo que se le ofreció. Sus ojos enfermos comenzaron a negarse a un esfuerzo tan intenso. En la casa de una bondadosa familia encontró humilde, pero sana habitación. Comía fugazmente, estaba obligada a pequeños sacrificios de modo que no podía darse el lujo de buscar a los mejores oculistas de la ciudad. Pero, todo se precipitó. La ciencia no le da esperanzas y prevé la ceguera si persiste cosiendo. Agotados los recursos, imposibilitada de proveerse de lo necesario para sobrevivir en este valle de lágrimas, un nuevo vía crucis se inicia para la huérfana. Debía mendigar un plato de sopa. A cambio de alimento, se hizo muchacha de recados. Sus ojos no veían sino bultos. La tenebrosa idea del suicidio llegó a tomar lugar en su mente. Poco a poco va resbalando en el más angustioso desamparo. Fue obligada a vivir en el cuarto de un estudio de un pintor, que un alma piadosa le ofreció. Reinaba de Isabel II, después de haber vencido las pretensiones del príncipe Carlos, que ambicionaba el trono por la muerte de su hermano, el rey Fernando VII, padre de Isabel. Esta fallida ambición de Carlos, creó en la península ibérica un contingente de partidarios. Denominados carlistas, conservadores recalcitrantes y absolutistas. Antagónicos a estos, surgen los liberales, partidarios del establecimiento de nuevos rumbos a la política gubernamental. Entre los liberales se dio una bifurcación conceptual, los progresistas, osados, rozando el socialismo, establecido por Marx en Europa a partir de la publicación del Manifiesto del Partido Comunista, en 1848. Esa diversificación de ideas, esa disputa por llevar el gobierno para el programa que cada grupo presentaba, pretendiendo la solución de los males de la sociedad, creó infrafronteras en España, fenómeno que se repite en muchos países del mundo, una situación de intranquilidad, de desorientación, pues, de un lado, se lanzaba por tierra viejas tradiciones penosamente sostenidas por el conservadurismo y, por otro lado, imperaba la inseguridad, la improvisación y una complicidad por parte de los que sustentaban las ideas actualizadoras. La Iglesia protestante pudo, aprovechándose de la situación, obrar más en España, con ciertas garantías y seguridad, apoyada por las conquistas del movimiento liberal, venciendo los prejuicios católicos profundamente arraigados en las tierras del Cid desde la Edad Media, en que, bajo el imperio de Felipe II, combatieron sus huestes en Granada y Lepanto, cruenta cruzada que pretendía sofocar lo que denominaba la herejía, ya que no estaba de acuerdo con los sentimientos predominantes que buscaban a toda costa imponer. Sobrándole tiempo, se dedicó Amalia a visitar los templos evangélicos, ya que había tenido la más profunda de las decepciones después de una larga peregrinación por los numerosos templos católicos. En ellos se extasiaba con la erudición de maestros de la oratoria sin que, mientras tanto, ninguno, al menos de pasada, buscase explicar al pueblo los motivos de las desgracias continuas con que se veía. Si estos hombres, comentaba ella, tan instruidos y que según se dice son inspirados por el Espíritu Santo, no saben explicar los motivos de las anomalías y de las injusticias sociales, y no obstante reiteran que Dios es grande, bueno y justo, ¿dónde voy a encontrar entonces las explicaciones que necesito? En los templos evangélicos encuentra alguna paz para su alma. Y conoce también a una querida amiga, de nombre Engracia. Esta se compadece de su ceguera y procura, de todas las formas, auxiliarla. Es Engracia quien le aconseja y la acompaña cuando va a con acento consultar a un famoso médico homeópata que, como oculista, ya había conseguido curas espectaculares, el doctor Heiser, hombre noble y altruista, al que no se le escapa la pobreza de su cliente y le explica su diagnóstico. La señorita tiene los ojos en muy mal estado y la enfermedad de ellos tomó cuenta de manera crónica. Su cura es casi imposible. Tales palabras no podían ser más desalentadoras. Todavía el facultativo prosigue, si la señorita se abstiene de fijar la mirada en todas las cosas, si se resigna a imaginar que no tiene ojos, de aquí a un año podrá recobrar la visión perdida y dedicarse a diversos trabajos, desde que no sean bajo la luz artificial. Yo le daré todos los medicamentos que necesita, y si me obedece fielmente, finalizado el plazo que establecí confío en que pronunciará mi nombre con agradecimiento. Un año. Apenas un año necesitaba para liberarse de la pesada cruz. La esperanza hace que las lágrimas descienden abundantes por su rostro, en cuanto ella agradecía al doctor Isern y le prometía seguir a toda costa la prescripción. Una nueva etapa se inicia en la vida de Amalia. Difícil como siempre, pero ahora visitada por la esperanza y fortalecida por una prescripción científica. Se esforzaba por cumplir con rigor el consejo médico, incluso costándole el mayor sacrificio.
Algunas señoras de posición, que la auxiliaban con sus limosnas a mantener su completa existencia, comenzaron a poner venenosos peros al saber de las nuevas iniciativas de su protegida. No podían entender cómo, a pesar de escribir versos que llegaban a ser hasta bonitos y de tener algún talento, podía Amalia ir a oír a los pastores protestantes, que eran todos unos herejes, aún aceptaba la asistencia que le ofrecía un médico homeópata, que era un loco rematado y que solo podía dejarla ciega de una vez. Sus disgustos eran olvidados cuando orientaba los pasos por la calle Calatrava y se veía rodeada por la simpatía y la bondad de los frecuentadores de la capilla evangélica. Se sentía entonces en el plácido confort de un hogar. Pero el auxilio de las señoras cristalizadas por los preconceptos va menguando. Amalia se ve obligada a solicitar auxilio a una amiga de su madre, que distribuía ayudas, en forma de cupones, por cuenta de una sociedad filantrópica. Esos cupones, cuando eran presentados, garantizaban al asistido un pedazo de pan de buena calidad y un nutrido cocido. Amalia, educada como una gran señora, comprende, al recibir aquellos cupones, qué delicada era su situación. Llora angustiosamente esa primera noche, haciendo que retroceda el tratamiento de sus ojos. Al día siguiente debe vencer sus aprensiones y dirigirse al palacio donde, en un patio, se sentaban centenas de pobres y necesitados de todas las categorías. Ante aquel cuadro, se le hace claro, como por arte de magia, su capacidad de observar. Y emplea una nueva facultad en el examen del cuadro que se le ofrece. Había allí pobres de todas las condiciones, decenas de mujeres humildemente vestidas, trayendo sus mantillas y que, como ella, llevaban la muerte en el alma, y ancianos con sus abrigos podridos, recordando espectros erguidos de sus tumbas. Eran mucho más numerosos los pobres que se avergonzaban, que los de oficio. Estos últimos apostrofaban a los que habían tenido la desgracia de no haber nacido en la miseria. A su lado un ciudadano se lamentó: «Ah, señora, qué terrible es la crucifixión de la miseria». De ahí en adelante Amalia contó los meses, los días, las horas que le faltaban para el cumplimiento del plazo señalado por el doctor Isern. Ese bondadoso médico, en charlas, sustentaba que era materialista de la mejor cepa. Todas las religiones lo fastidiaban. No obstante, un día le dijo a Amalia: «¿Sabes quién te dará una explicación plausible de tu situación?». «¿Quién?». «Unos nuevos locos que creen, con la más obstinada fe, que el alma sobrevive a la muerte del cuerpo». Mejor dicho, continuó el médico, el espíritu, así denominaban ellos la fuerza inteligente que da la vida al organismo humano, vive para toda la eternidad, encarnándose en la tierra cuantas veces fueran necesarias, para su perfeccionamiento. Y después en otros mundos. En esa serie de existencias, adquiere conocimientos, perfeccionándose y corrige los desmanes, las traiciones, las felonías, los atropellos y todos los abusos que haya cometido, por inferioridad, en encarnaciones anteriores. Amalia oía con atención, ensimismada. «Tú, por ejemplo», razonaba el oftalmólogo, «tienes los ojos por fuente de preocupaciones y sufrimientos». A esto los candidatos e ingenuos espíritas dirían que se trata de una prueba aún incluida de que, en otras situaciones, hiciste mal uso de ellos, o cegaste a un prójimo. Ahora recibes la ratificación que ellos no tienen exactamente por un castigo, más por infracción a las leyes divinas. «¿Y dónde se reúnen esos locos? ¿Cómo usted los llama?». «En una casa respetable en la calle Cervantes». Fue la respuesta informativa. «Y entre ellos hay hombres de talento y admirable inteligencia, excelentes escritores que publican varios periódicos. A mí acostumbran a remitirme el criterio». Una inquietud inexplicable tomó cuenta del alma de Amalia. Aquella novedad de la cual tenía conocimiento por la boca del doctor Isern, la interesaba sobremanera. El facultativo parecía no dar gran importancia al asunto. Discurría al respecto con una sonrisa, en un tono de voz algo disimulado, simpático, y usaba una argumentación segura y fluida. «Mi esposa y mi hijo gustan de leer esas publicaciones», prosiguió. «Pero se ríen cuando se trata de la aparición de los espíritus. Después, no sé qué fin dan a esas revistas». Tímidamente, pero insistente, Amalia le pidió que le diese a leer una de esas publicaciones. «Mira, lo que acabo de hacer», comentó el médico. «Ahora desconfío de que es bien posible que suceda que te hagas espírita. Sería gracioso, un materialista de mi porte, te da los medios de conocer una doctrina espiritualista». Amalia sonrió y algo como una luz le iluminó el rostro.
Bien, concluyó el oftalmólogo, la naturaleza es muy sabia y si pensases solo en tu molestia, ya te habrían enterrado hace mucho tiempo divagando entre Jesús y sus emisarios serafines, investigando si el espíritu de tu abuela se encuentra en Marte o en el distante Neptuno, te irás distrayendo, acortando las semanas, entretenida con esos nuevos conceptos. Y yo no tengo dudas de que nada de mal te podrá ocurrir. El criterio fue puesto entre las manos de Amalia. Leyó como pudo, aun con un entusiasmo creciente. Cuando volvió a encontrarse con el doctor Isern, después de la lectura de la revista, Amalia le dijo sin sombra de duda: Mi bondadoso amigo, encontré la verdad en el espiritismo. 4. El auto de fe revelador corría el año 1861. Más de un siglo pasó desde que Carlos II se armonizara con las ideas renovadoras que se difundían por Europa, por obra de los ilustres economistas del siglo XVIII, permitía la adopción, en su país, de varias conquistas sociales, las cuales daban una fisonomía nueva a la vida en España. Las ideas pasaban por modificaciones fundamentales. Nadie podría pensar que en 1861 podría existir, ni incluso remotamente, reminiscencias de la tristemente famosa Inquisición que, exactamente en España, en el transcurso de la Edad Media, hiciera derramar caudales de sangre, en el intento de imponer un dominio religioso. Todavía. Maurice Lachartre, 3, un editor francés que, 4 años más tarde lanzaría con el sello de su empresa, entre otros volúmenes la Historia de los Papas y la Historia de la Inquisición, así como el valioso Nouveau Dictionnaire Universal, el cual hace, por primera vez, referencia enciclopédica al espiritismo. Maurice Lachartre, que se encontraba entonces exiliado en España, habiendo abandonado Francia por diferencias políticas con Napoleón III, se había establecido en Barcelona. Percibiéndose del interés que despertaran la ciudad condal las obras que trataban del espiritismo, el cual hacía furor en la sociedad francesa, se volvió casi una moda. Se decidió a solicitar una remesa de libros envolviendo el asunto, para la venta en su librería. 3. Maurice Lachartre, 1814 a 1900. Editor parisiense y escritor de ideas avanzadas, Maurice Lachartre, fue condenado a prisión bajo el Imperio, por haber publicado Les Mystères du Peuple, de Eugène Sue y el Grados Dictionnaire Universal, 1856. Se retiró para Barcelona volviendo a París en 1870. En 1871 colaboró en el Benlliure de Félix Piet. Volvió a refugiarse en el extranjero después de la Comuna. Decretada la amnistía, volvió a París y reabrió su casa editora. Entre sus obras, además del Dictionnaire Universel, en la cual los verbos espiritismo y espírita figuran por primera vez, lanzó Histoire des Papes, 1842 a 1843, Histoire du Consulate de Empire, 1874, Histoire del Inquisition, 1880, etc. En su diccionario se refiere así al espiritismo: la doctrina espírita contiene en sí los elementos de una transformación de las ideas, y por eso ella merece la atención de todos los hombres deseosos de progreso. Su influencia ya se extiende a todos los países civilizados, lo que confiere a su fundador una importancia considerable. Todo hace prever que en un futuro próximo, Allan Kardec será tenido como uno de los reformadores del siglo XIX. En París, 4 años antes, en 1857, un erudito profesor francés Hippolyte Léon Denizar Rivail, editó El Libro de los Espíritus, bajo el seudónimo de Allan Kardec, con el cual se expone a la luz una nueva ciencia del alma, revelada por los habitantes del mundo del más allá, esto es, el mundo espiritual, bajo el nombre característico de espiritismo. En el año 1861, y relacionado al tema, fue ofrecido al examen público otro libro, fruto de idéntica inspiración, El Libro de los Médiums, obra organizada de modo a ofrecer el discernimiento de la nueva doctrina en base a las facultades de ciertas personas que, en la historia universal, fueron tenidas por sibilas, agoreros, magos, portadoras de otras formas de sensibilidad similares a estas, seres dotados característicamente y que el profesor Rivail había clasificado conforme las facultades que poseían, pero bajo la denominación de médiums. El obispo de Barcelona, don Antonio Palau y Termes, ejercía entonces la función particular de policía de prensa. Le fueron enviados, merced de tal autoridad y no obstante el cumplimiento de las exigencias aduaneras, un tomo de cada libro. Como el prelado se encontraba, por esas alturas en Madrid, le remitieron ejemplares de la importación detenida hasta que se tuviese la sentencia eclesiástica. Su decisión fue inapelable: los libros eran perniciosos a la fe católica y deberían ser confiscados por el Santo Oficio, restablecido bajo el régimen de Fernando VII, entre 1814 y 1820,
cuando volvió a Francia al finalizar el reinado de José Bonaparte. Vivió en Brasil un testigo ocular de la quema de las obras de Allan Kardec en la ciudad de Barcelona. Se trata del señor Bernardo Ramón Ferrer, que fue uno de los amigos directos de Cairbar Chutel. Chutel oyó de sus labios la descripción del triste evento. Por más curioso que sea, Bernardo Ramón Ferrer se hizo espírita justamente después de asistir al medievo y teatral acto ordenado por el obispado barcelonés. Ferrer nació en 1846, en Barcelona. Tenía 14 para 15 años, cuando, en la mañana del 9 de octubre de 1861, saliendo de casa, vio una multitud en actitud de protesta que se dirigía para la explanada de la ciudadela antigua de la ciudad, donde eran ajusticiados los criminales. Allí el tribunal de la Santa Inquisición reducía a cenizas decenas de infelices e indefensas criaturas tenidas por herejes o feticheras. Ramón se inmiscuyó en la turba. No era más que un niño, y lo que vio lo impresionó para toda la vida. Una pirámide de libros nuevos, recién cogidos de sus embalajes, se erguía en el centro de la plaza. Cerca, un sacerdote vestido con traje especial, trayendo en una de las manos la cruz, y en la otra una antorcha encendida. En cuanto el notario redactaba el proceso verbal del auto de fe, gritos de protesta se erguían alrededor. Con su nariz curva y sus pequeños ojos impasibles, el sacerdote, indiferente a la multitud, vigilaba al escribiente, el empleado superior de la administración de la aduana y a los 3 muchachos encargados de alimentar el fuego. Tomado de indignación, el agente de aduanas, representante del propietario de las obras que ardían, vituperaba al dirigente del acto prepotente. Pétreo el sacerdote vio las llamas erguirse hasta que consumieron todas las encuadernaciones, folletos y revistas espíritas. Los personajes del acto se retiraron bajo insultos de la multitud, a los cuales Bernardo unió su voz, bajo la Inquisición. A partir de aquel día su deseo de conocer el contenido de aquellas obras fue despertado. Vía Marsella, por mar, las obras volvieron a entrar en España. Y Bernardo las leyó. Más tarde fue compañero de Amalia Domingo Soler, de Ángel Aguarot, de don Miguel Vives, de don José María Fernández Colavida y el vizconde Torres Solanot, esa pléyade de héroes espíritas que nunca podrán ser olvidados. A pesar de ser hombres cultos, nunca despreciaron a Bernardo, que era un simple obrero. Y se enorgullecían de él, pues Bernardo Ramón Ferrer fue el primer espírita de Barcelona en casarse por lo civil dispensando el acto religioso. Aquel auto de fe hizo que rompiera definitivamente con la Iglesia. En el primer Congreso Internacional de Espiritismo, realizado en toda la historia, ocurrido en Barcelona, representó el Centro Espírita San Quintín, de Mariona. Era médium de curas de apuradas facultades, lo que le permitió, a lo largo de su vida, mitigar el sufrimiento de sus semejantes. Atraído por las tierras libres de Brasil, Bernardo Ramón Ferrer atravesó el océano con su familia, instalándose en Pirajuí, en el nordeste del estado de San Pablo. En el tiempo de Chutel, Bernardo era un líder espírita estimado por todos en toda aquella región, formando parte del Centro Espírita Amor y Caridad. Hombre trabajador, vivió prósperamente, pero murió casi en la indigencia en 1942, a los 96 años de edad. Cuando en Brasil la prensa espírita se ocupó del centenario del auto de fe de Barcelona, Ferrer permaneció en el olvido, incluso en la ciudad de Pirahui, cuyas tierras regara con su sudor. Al lanzar la biografía de su ex compañera de luchas, doña Amalia Domingo Soler, esta editora, con inmenso júbilo, 4, incluye la foto que el propio don Bernardo ofreció a su querido amigo Cairbar Chutel. 4. Con ese comentario se hace una referencia a la editora Oclarim, de Brasil, aunque nosotros, la editora espírita Allan Kardec, nos sumamos a ese homenaje. Nota de la traductora. Se carteaba con este y muchas veces estuvo en Matao. En los archivos encontramos esta foto y las anotaciones que lo acompañaron. Nota curiosa, declarando que el librero Maurice Lachatre encomendara 300 obras a Allan Kardec, Bernardo afirmaba que el pedido fue hecho por don José María Fernández, entusiasta espírita y líder barcelonés. Esta circunstancia no es mencionada en los estudios al respecto y se hace una invitación para los investigadores de Pirajuí. Según de Bernardo, el mayor interés por los libros espíritas no era propiamente de Lachatre y sí de Fernández Colavida, que pretendía usarlos en la propagación del espiritismo. Profesor Rivail solicitó por vía diplomática pertinente, como era de prever, que le fuesen devueltos los libros, ya que no era permitida su entrada en el país. El obispo replicó agresiva e impropiamente: el gobierno no puede permitir que tales obras perviertan la moral y la religión de los países. Hacía, como se ve, una pretendida defensa moral, inclusive de la propia Francia.
Don Antonio Palau y Termes nació en 1806, en Valls, Tarragona. Estudió en el Seminario Conciliar de Barcelona. Se graduó en bachiller y licenciado, en Teología en Cervera, donde también cursó las matemáticas. En Tarragona hizo cursos de teología y filosofía. Tuvo parte activa en los trabajos preparativos de la obra de propagación de la fe, fundó la Revista Católica, que dirigió durante 11 años y el Boletín Eclesiástico de Barcelona, fue catedrático del Seminario y canónico entre los más insignes de Barcelona, contribuyendo activamente para el restablecimiento de la librería religiosa. Escribió varias obras de su especialidad, entre ellas Novena en obsequio de Jesús sacramentado, 1830, Memorias sobre la obra de la preparación a favor de las misiones católicas de ambos mundos, 1840, Observaciones sobre la importancia de la educación del bello sexo por las religiosas, 1840, La Revolución, el gobierno y las monjas, 1850, Historia de los padecimientos y triunfos de la Iglesia de Jesucristo, etc. De nada valieron los recursos legales, internacionales o diplomáticos para esa personalidad con opinión. Envió en los libros condenados a ser quemados en una plaza pública a manos de un verdugo, en el lugar donde se ejecutaban a los criminales condenados a la última pena. Fue en la explanada de la Ciudadela, donde se hizo la lectura del auto de fe, promulgado por el referido obispo. Y el 9 de octubre de 1861 se realizó una ridícula ceremonia de incivilidad. La explanada constituía el amplio patio dedicado a la plaza de armas de la antigua Ciudadela de Barcelona. Fue erigida en 1716 por Felipe V en el solar que ocupaba en el barrio denominado de la Ribera. Los planos de la misma fueron trazados por el marqués de Beboum, primer ingeniero general que tuvo la Corporación de los Ingenieros. La fortaleza general, cuya planta era de forma pentagonal, medía unos 15.000 metros de perímetro exterior, con 5 baluartes. En su centro se erguía la famosa Torre de Santa Clara, que servía de prisión. Esta fortaleza fue una de las más importantes que jamás existieran en el mundo. Por su tamaño, y por sus posiciones defensivas, consideradas, entonces, inexpugnables. A su frente, en la explanada que tenía una extensión de cerca de 400 metros cuadros, donde aún parecía oírse el entrechocar de las armas y el resonar de las botas en los ejercicios de las huestes de Felipe V, se desarrolló la escena medieval. Eran las 10:30. El sol iluminaba el verde del follaje, descubriendo, aquí y allí, los primeros tonos amarillos del otoño. Un sordo murmullo producido por el viento en las ramas de los árboles, venía a confundirse con el murmullo de las voces atónitas que presenciaban el inusitado espectáculo que comenzaba a producirse. Un niño, que su padre llevaba de la mano, le preguntó: «Papá, ¿qué está ocurriendo?». Una contundente réplica fue la respuesta: «Un rayo los partan, aves de rapiña». Dos ciudadanos comentan: «Parece mentira, justamente cuando las vías de hierro hacen oír el ruido del progreso, el avance de la civilización, esta gente nos quieren hacer retroceder a épocas superadas». Es verdad. Un acto de 200 años atrás cuando, hace 10 años, la vía férrea une Barcelona con la ciudad de Mataró. Suenan campanas a lo lejos y sus ecos llegan a la plaza estrepitosos como cristales que se parten. Hace entonces entrada en la escena un sacerdote encapuchado llevando en una de las manos una cruz, y en la otra, una antorcha encendida. Lo sigue un escriba encargado del acta del auto de fe, un servidor de este, un empleado superior de la administración de la aduana, un agente de la misma representando al propietario de las obras condenadas. Finalmente 3 funcionarios de la aduana depositan los libros en el lugar, preparando la hoguera que con ellos se haría empleando estudiada solemnidad. El sacerdote realiza todo el aparato del ritual, lee el auto, desciende la antorcha e inicia la quema de las obras literarias. Una inmensa multitud, que obstruía los paseos y llenaba la inmensa explanada donde se erguía el siniestro catafalco, se aproxima al lugar, ya que corrió la noticia de que se iba a revivir un anacrónico proceso. Expresiones de desagrado se erguían de la masa allí reunida. Poco a poco se oían voces más exaltadas, gestos y gritos. Referencias a la Inquisición comenzaron a envolver el asunto de las personas allí presentes. Después que el fuego consumió los volúmenes, la caravana incendiaria emprende su retirada, lúgubres y con un indeciso paso. 5, y aquí como la Revue Spirite, de noviembre de 1861, registra el acontecimiento, hoy, 9 de octubre de 1861, a las 10:30 de la mañana, en la explanada de la ciudad de Barcelona, lugar donde son ejecutados los criminales condenados al último suplicio, y por orden del obispo de la ciudad,
Fueron quemados 300 volúmenes y folletos sobre el espiritismo, a saber, la revista Espírita, director Allan Kardec, la revista espiritualista, director Pierre Art,